Muy buenas tardes, compañeros y profesor José Luis del grupo 1 de gestión documental del programa Silva Universidad del Quindío. En esta oportunidad voy a dar cumplimiento a la actividad propuesta por el profesor José Luis, en la que se nos propone analizar ciertos aspectos muy relevantes y procesos dentro de la gestión documental. Vamos a comenzar con el punto sobre la organización documental. En este punto podemos decir que la organización documental es el macroproceso que se debe ejecutar cuando encontramos, por ejemplo, en una entidad un fondo acumulado en el que no encontramos ningún tratamiento archivístico. Entonces ahí identificamos el fondo y después vamos a darle un tratamiento archivístico por medio de unos procesos. El macroproceso primero es el de organización documental. Entonces, ¿qué es el proceso? ¿Qué es una organización documental? Es el proceso que mediante las etapas de clasificación, ordenación y descripción aplica las conclusiones establecidas en la fase de identificación de un fondo. Los procesos que se ejecutan dentro de este macroproceso son la clasificación, la ordenación y la descripción. Aquí hay que tener en cuenta que no debemos confundir los conceptos de organización y de ordenación, que por fuera del contexto archivístico pueden ser sinónimos, pero no dentro del concepto archivístico, ya que uno es el proceso y el otro es otro proceso que va dentro del macroproceso de organización. Clasificación documental. ¿Qué es la clasificación documental? La clasificación documental es uno de los tres importantes procesos que van dentro de la organización. Si miramos esa estructura, aquí podemos ver una secuencia lógica que nos indica que para poder llegar a estos tres procesos, entre ellos el de clasificación, tenemos que pasar primero por la identificación del fondo. No podemos establecer un proceso de clasificación documental sin haber identificado un fondo y obviamente sin haber estructurado con todo lo que tiene que ver un proceso de organización. Estoy hablando sobre presupuestos, sobre comités, sobre personas que van a participar en él, sobre la tecnología, sobre el software, quién va a ejecutar por ejemplo, la elaboración de las tablas de valoración, las tablas de retención, etc. Entonces, este es uno de los procesos medulares dentro del macroproceso de la organización y la identificación anterior del fondo. Entonces, ¿qué es la clasificación documental? Pues como proceso archivístico es el proceso que nos permite la identificación, el agrupamiento sistémico de documentos semejantes con características semejantes y que son homogéneos dentro de su estructura. Aquí también hay que hacer hincapié y hay que hacer aclaración que hasta dónde llega el proceso de clasificación. Es muy importante tener en cuenta que tiene sus límites, porque la clasificación no determina cómo deben arreglarse los documentos dentro de cada una de las agrupaciones documentales. Lo que hace el proceso de clasificación es que sencillamente dice cuáles son los de cada unidad administrativa, cada función y cada serie. Hay que tener en cuenta este aspecto a la hora de organizar. Los tipos de clasificación. Aquí vemos que hay dos tipos de clasificación según los expertos en archivística, que son clasificación orgánica y funcional. La clasificación orgánica son las series que son agrupadas en función de las divisiones administrativas de la propia estructura orgánica de la institución. Y la organización funcional, pues ya son las agrupaciones de los documentos. Aquí son las funciones y aquí los documentos bajo los conceptos que reflejan las funciones generales y las actividades que son concretas de la institución dentro de la estructura jerárquica y lógica. Aquí podemos ver que uno de los instrumentos que nos ofrece la ciencia archivística para poder ejecutar una clasificación es el cuadro de clasificación, que lo vamos a tratar más adelante. ¿Qué elementos debemos de tener en cuenta para la clasificación documental? Los documentos que debemos de tener en cuenta para hacer un proceso de clasificación son las acciones, la estructura orgánica y los asuntos.
Dentro de las acciones podemos ver tres subdivisiones. Las funciones, que son las que son las atribuciones encomendadas a una entidad para que realice y cumpla las funciones para las cuales fue creada, ¿no? Las actividades, pues, son la puesta en marcha de la realización de los servicios para el logro de las funciones, y a su vez estas actividades, las funciones a su vez se convierten en actividades, las actividades se convierten en trámites que se plasman en un documento, y ahí podemos identificar series documentales. Y otro de las divisiones otro de los elementos es la estructura orgánica. La estructura orgánica, pues los documentos se producen y se agrupan en las diferentes áreas productoras o funcionales en la estructura orgánica de la entidad. Y los asuntos hacen parte de estas mismas estructuras orgánicas. Por ejemplo, aquí podemos ver un tipo documental o un asunto que es una resolución. Esta resolución no se hizo sola, esta resolución nace en una de estas áreas funcionales dentro de esta estructura organizacional. Ahora, para hablar del cuadro de clasificación documental, que ya vimos que es uno de los instrumentos necesarios para hacer la clasificación documental, está estructurado en dos niveles. El primer nivel, que es el que nos determina la estructura orgánica, y las secciones y subsecciones, tal como nos muestra aquí este cuadro de clasificación documental. Y el segundo nivel es el que nos determina las series documentales. Entonces, como ya sabemos, la clasificación documental es un proceso intelectual, pero necesita de un instrumento para poder plasmar por escrito aquí el resultado de ese proceso de clasificación, ¿ya? Entonces, este cuadro de clasificación no es otra cosa más que un instrumento donde se refleja la organización, el fondo documental, y que aporta datos esenciales acerca de su estructura. Pasando a otro punto, vamos a hablar sobre, este es uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de la gestión documental. Estamos hablando sobre las tablas de retención documental. Las tablas de retención documental, en su concepto archivístico, nos dice que son un listado de series y tipos documentales que nos determinan los tiempos de retención de toda la documentación de la entidad dentro del ciclo vital del documento. O sea, el ciclo vital del documento nos dice que nace, se crea en un archivo de gestión, tiene un tiempo de retención, se va al archivo central, de ahí también pasa por un proceso y se determina un tiempo de retención, y de ahí se va al archivo histórico de acuerdo a unas tablas de valoración documental que nos determinan los valores secundarios de esos documentos para determinar al final de todo este proceso y el ciclo vital el descarte de documentación, o qué documentación se va a permanecer como histórica en el archivo, valga la redundancia, en el archivo histórico de la entidad. Entonces, según el ciclo vital del documento, viene en el archivo de gestión las transferencias primarias de acuerdo a las tablas de retención, se hacen al archivo central, y las tablas de retención nos dan también los tiempos de retención aquí, para luego, según las transferencias secundarias, llevarlo al archivo histórico. Aquí, por ejemplo, podemos ver una tabla de retención ya estructurada, donde se nos muestran la columna de los códigos de las series, los nombres, las series y los tipos documentales, las áreas funcionales, los archivos de gestión, el archivo central, la disposición final y los procedimientos. Aquí es donde se dice en los procedimientos qué es lo que vamos a determinar al final con esta documentación. En cuanto al marco normativo, podemos decir que el Acuerdo 12 de 1991, el Decreto 13 de 1995, el Acuerdo 9 de 1995, ya de 1991 al 95 se hablaba sobre la necesidad de establecer ciertos tipos de codificación en la documentación,
Pero ya la Ley 594 del año 2000, en el artículo 24, ya nos habla sobre la obligatoriedad de las entidades públicas de nivel nacional de establecer las tablas de retención documental en todos sus archivos. Ahora, las tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental son un listado de series o asuntos, también listado de series, listado de asuntos, los cuales se les asigna también un tiempo de permanencia, pero ya en el archivo central, ya no en el archivo de gestión. El archivo de gestión son las tablas de retención documental. En el archivo central es donde se aplican y se establecen las tablas de valoración documental, y de ahí podemos determinar sus valores secundarios, científico, académico, jurídico, financiero, no sé, de acuerdo a ese tipo de valores secundarios que se nos dé a través de la tabla de valoración, podemos determinar la disposición final de esa documentación para que repose ya en el archivo histórico de la entidad y su disposición final. Aquí vemos, por ejemplo, que para elaborar una propuesta de tabla de valoración documental debemos tener en cuenta la historia institucional y los inventarios para elaborar ya las tablas de valoración. Como vemos aquí en este recuadrito, vamos a tomar como ejemplo una entidad que fue creada en el año de 1991, ¿ya? Y que al año 2010 empezaron a hacer las tablas de retención documental. Ahí se estableció la obligatoriedad y se estableció la creación de las tablas de retención documental. ¿Qué pasa con todo este fondo acumulado? Toda esta documentación que no fue tenida en cuenta en el proceso archivístico técnico, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Ahí es donde se establecen las tablas de valoración documental. Se hace la propuesta teniendo en cuenta estos aspectos. Primero, se crea un comité, se hace el estudio de toda esta documentación y se empieza a valorar esa documentación que ya hace parte como del archivo central. Entonces nos dice que aquí en el 1991, en el periodo 1 fue creada la institución, en el periodo 2, en 1995 un cambio de estructura, y en el periodo 3 hubo en el año 2000 otro cambio de estructura. Pero ya en el 2010 se elaboraron las tablas de retención documental. Del año 2010 hasta el 91 hacia atrás, se toma ese fondo acumulado y se empiezan a elaborar las tablas de valoración documental para determinar toda esta cantidad de documentación que hay en este fondo. Se analiza y se determina qué de esa documentación, según los valores secundarios, va a permanecer en el archivo histórico de esa entidad. Hablando sobre la serie documental, el concepto de series documentales nos dice que es un conjunto de unidades documentales con estructura y contenidos homogéneos. Recuerden lo que hablábamos sobre las series de historias laborales, que tienen dentro de su contenido en el expediente solamente documentos que tienen que ver con esa serie. No se pueden meter ahí actas, ni se pueden meter documentos contables, solamente documentos homogéneos que hagan parte de esa serie historias laborales. Ya, las series documentales son series simples y complejas. Dentro de las simples se pueden tener en cuenta los acuerdos, los decretos y las resoluciones, como por ejemplo la tipología citada anteriormente sobre una resolución que pertenece a esta serie simple. Las series complejas podríamos tomar en cuenta las más comunes: los contratos, las historias laborales y las historias clínicas, ya que dentro de ellas hay demasiada documentación que tiene que ser homogénea con características comunes, por eso son complejas. El acuerdo 27 de 2006, por el cual se modifica el acuerdo número 07 del 29 de junio de 1994, hablando sobre el establecimiento de las series documentales de acuerdo a la normatividad del Archivo General de la Nación. Las historias laborales. Las historias laborales son uno de las series más interesantes para analizar y para organizar dentro del ámbito de la gestión documental.
por el contenido por la tipología de documentación que tienen. Se establece que la circular 04/2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo de la General de la Nación establecen en un documento la necesidad y obligatoriedad y ellos establecen el manual para poder organizar los expedientes laborales en las entidades públicas del orden nacional. Es decir, esto tiene una secuencia lógica, hay que tener en cuenta el principio de orden original y el principio de procedencia. Bueno, la procedencia es que proceden de ahí de la Oficina de Recursos Humanos y que todos los documentos tienen que ver con el empleado, no con el contrato de prestación de servicios para limpieza, ni nada. Esto tiene que ver, ahí se tienen que respetar esos principios básicos de la archivística. ¿Ok? Entonces, siendo una serie compleja, las historias laborales pertenecen a la Oficina de Gestión del Talento Humano por lo general, ¿no? Y tiene tipos documentales que se organizan en orden cronológico, como resolución de nombramiento, certificado de estudio, afiliación a pensión, etcétera, etcétera, ya de acuerdo a lo que establece la circular 04. Hablando de los tiempos de retención, el Archivo General de la Nación establece que en el archivo de gestión las historias laborales deben permanecer un año, como lo dice aquí, y en el archivo central hasta 80 años, y nos dice el procedimiento que hay que seleccionar una muestra del 5%, del 10%, y lo demás se descarta. Las historias clínicas. Las historias clínicas también son una serie compleja, donde también se organizan las tipologías documentales en el orden cronológico, y estas historias clínicas reflejan el vínculo que se establece entre el paciente y la entidad que presta los servicios de salud, como hospitales, clínicas, etcétera. No más de 220 folios, el acceso restringido a usuarios, equipos de salud e instancias jurídicas y judiciales. Tiempos de retención en las tablas de retención documental. Según el Archivo General de la Nación, en el archivo de gestión, ya por ser otra serie más compleja y un poquito como más específica en salud, deben permanecer 5 años, y en el archivo central rebaja ya hasta 5 años, muy diferente de lo que sean las historias laborales. Según esta tablita, aquí lo podemos ver en una tabla de retención de una entidad prestadora de servicios de salud. La normatividad, la principal son la ley 594 de 2000 y la ley 100 de 1993. Ok, continuamos con la historia clínica ocupacional. Muy diferente es una historia clínica y muy diferente la historia clínica ocupacional. La historia clínica es la que reposa en las entidades prestadoras de servicios de salud como hospitales, clínicas, etc. La historia clínica ocupacional, estas entidades, esta serie está dentro de las entidades que puede ser una entidad administrativa, cualquier entidad administrativa debe tener, o cualquier entidad a nivel general debe tener una oficina de salud ocupacional, y allí es donde reposan esas series que también son complejas. Los tiempos de retención: en el archivo de gestión 1 año y en el archivo central 9 años. Historias clínicas, historias laborales, historias de salud, historias clínicas ocupacionales, todas tienen, estas tres series complejas tienen un tratamiento muy diferente en las tablas de retención documental. El acceso a estas historias clínicas ocupacionales está restringido inclusive al empleador. Debe ser una solicitud expresa firmada por el jefe de la entidad, de la oficina productora, en este caso la de salud ocupacional, y también debe firmar el usuario para poder que otras personas, inclusive el empleador, tengan acceso a esos documentos. Y para finalizar, los contratos, que son una serie documental también compleja, se generan las oficinas productoras y tienen un tiempo de retención que varía según el tipo de contratos.
¿Y qué son los contratos? Pues los contratos son un documento donde establecen la obligatoriedad de funciones bilaterales entre una entidad y otra entidad o entre una entidad y una persona jurídica o natural, donde se establecen funciones como puede ser la prestación de servicios a otra entidad. ¿Ya? También es una serie documental compleja que también se incluye dentro de una tabla de retención documental. Profesor, aquí está la bibliografía. Disculpen que me le pasé unos segunditos, pero yo creo que es un tiempo muy corto para poder abarcar este tema tan interesante y que nos llena de pasión al hablarlo, porque nosotros como futuros profesionales de gestión documental y bibliotecología y todo lo que tiene que ver con esta ciencia de la archivística, pues por lo menos a mí me apasiona mucho hablar de ello. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.